¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la última edición de este semestre del Seminario del Programa de Política de Drogas. Soy Edgar Guerra. Estamos hoy a punto de iniciar la presentación. Ahora nos acompaña el colega Fausto Carvajal Glass. Fausto es profesional adscrito a Delphi Solutions y Strategic Services y tiene una investigación bastante interesante sobre la violencia urbana, ¿no? La trayectoria política de la violencia urbana. eh, pues es un trabajo que habla sobre pues el transcurso o la manera en que ha evolucionado, se ha venido desplegando esta violencia urbana en la Ciudad de México. Me parece un tema sumamente importante, sobre todo para tratar de entender de una manera mucho más amplia y profunda, pues cuáles son las distintas dimensiones que adquiere la violencia en nuestro país y cuáles son pues esos mecanismos a través de los cuales se está desplegando. Bueno, primero, pues te saludo con mucho gusto, Fausto. Es un placer que estés hoy aquí con nosotros en el seminario del programa de política de drogas. Muchas gracias, Edgar. Gracias por la amable invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en el seminario del PPD, del CIDE. Entonces, es todo un honor. No, al contrario, y bueno, pues nos acompañan aquí en el Zoom Marcela Pomar, que es la coordinadora ejecutiva del programa de política de drogas, así como los profes Jonas von Hoffman y Jusses Bitzer. Y como te comentaba, tenemos ya también la transmisión preparada para hacerse en las redes sociales, donde esperamos también tener comentarios y preguntas de quienes nos vean. Y sin más, Fausto, bueno, pues insistir otra vez en agradecerte que estés hoy aquí presentándonos tu trabajo. Y bueno, te platico la dinámica del seminario. Tendrás aproximadamente 10, 15 minutos, no un poquito más, sin duda, para que puedas presentar tu investigación y después las y los profes y las personas que nos acompañan en las redes sociales también podrán hacer preguntas o comentarios sobre tu exposición. Pues sin más, te agradezco y iniciamos. Bien, Edgar, pues muchas gracias. Gracias a la División de Estudios Multidisciplinarios, a Marcela Pomar. Muchas gracias a todo el CIDE. Una institución muy importante para la educación superior en nuestro país y esperemos que así siga siempre. Bien, sin mayor preámbulo, para eficientar la dinámica, la mecánica del evento, Edgar, el artículo parte de una tendencia a nivel global, ¿no? Es decir, la urbanización de la violencia armada, obviamente en función de la urbanización de las sociedades a nivel global. En este sentido, la violencia letal por parte de grupos no estatales violentos, particularmente en este caso para México, los grupos delictivos, se ha convertido en una de las principales amenazas a la integridad de las personas, de las sociedades a nivel mundial, ¿no? Y esto ha tenido severas repercusiones, particularmente a nivel local para, pues desde seguridad ciudadana, ¿no? Gobernabilidad democrática e incluso temas como desarrollo sostenible. En este sentido, México pues, no es la excepción, sobre todo teniendo en cuenta los recientes cambios cualitativos que el crimen organizado en nuestro país ha tenido, a saber, una fragmentación sin precedentes, un grado de localización específica, una distribución o diversificación de sus actividades delictivas, eh, por mencionar algunas tendencias del crimen organizado actual. Dicho esto, el presente artículo, o el artículo que estamos ahorita discutiendo, profundiza particularmente en dos preguntas que me parecen están interconectadas una con otra. Primero, ¿cuáles son las fuentes y los detonadores implícitos de la violencia en los entornos urbanos en México? Y por otra parte, ¿qué papel juegan los grupos delictivos en México, operan en México, en la violencia urbana actual, ¿no? Entonces,
considero que responder o al menos profundizar en estas dos preguntas puede contribuir a la investigación sobre los principales retos a la seguridad urbana del siglo XXI. También contribuiría a la investigación académica, pero también a la política pública en materia de este nexo muy actual entre conflicto y crimen. Y, por supuesto, tendencias futuras de la violencia política, ¿no? Eh, Repito, no solamente aquí en México y tampoco a nivel Latinoamérica, teniendo en cuenta que es una de las principales o de las regiones más violentas, sino la más en el mundo, sino en otros contextos similares. En ese sentido, digamos, para abordar estas preguntas, realicé investigación de campo en Apatzingán, Tierra Caliente, Michoacán. Y bueno, en específico este documento, este artículo, eh, eh, da causa a los testimonios de 5 participantes clave, ¿no? Particularmente me enfoqué a élites políticas y económicas en Apatzingán, que fueron entrevistadas de una manera semiestructurada. Ahora, aquí hay algo importante a resaltar, y entro ligeramente a la cuestión de métodos. Es importante resaltar que esta información todavía no ha sido analizada con un programa, por ejemplo, en vivo. Eso va a ser parte de otro paper que saldrá el siguiente año. Pero, Sí, por ejemplo, yo siento que normalmente como que las Pilar, mujeres todavía Puedes, tenemos como un espacio Pili, de cuidado, ¿no? puedes, apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Adelante. listo, gracias. Entonces, fue un total de 20 entrevistas semiestructuradas a élites políticas y económicas con presencia en Apatzingán, y fue lo que, digamos, se sacó de toda esta investigación, ¿no? Pero estas entrevistas en sí mismas fueron, y particularmente estos testimonios, fueron ilustrativos sobre, por ejemplo, formas de acción colectiva, ¿no? Gobernanza, no solamente legal, sino extralegal, instituciones formales e informales, y también, algo muy importante, sobre todo en contextos muy locales, el sistema de alianzas y liderazgos, en este caso particularmente en Apatzingán. Al final, lo que se pretende con cualquier investigación cualitativa es mejorar de cierta forma el entendimiento que tenemos de un problema en particular de la violencia criminal. Eh, digamos, quisiera desmontar esta cuestión de violencia criminal, y justo hacia allá va la investigación, pero pongamos ahorita, a falta de otro concepto mejor, eh, digamos, el problema de la violencia criminal, con la intención, obviamente, de contribuir al diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a tratar ese tema. Y bueno, para ello traté de invitar a la gente, a los entrevistados, a que compartieran, bueno, desde su conocimiento local, pero también su sistema de creencias, experiencias particulares, puntos de vista sobre temas específicos. Entonces, en este caso particular fue sobre crimen organizado y la violencia urbana. Entonces, ¿cuál fue, digamos, uno de los principales aspectos a resaltar de este paper, pero en general de la investigación me parece que va a ir sobre esa línea, teniendo en cuenta que se pueden vislumbrar ciertos aspectos. Por una parte,
contrario a la explicación narcocéntrica de la violencia homicida en México, el paper propone lo que comentas, Edgar, la trayectoria política de la violencia urbana, ¿no? Y propone esta categoría como una forma de matizar la violencia criminal en las zonas urbanas en México, que generalmente se asocia con actividad delincuencial. Entonces, este artículo, en términos generales, sostiene que la violencia y el crimen organizado en México ha revelado, ha hecho visible, ¿no? E incluso exacerbado en muchos casos, intricadas relaciones y tensiones de poder entre muchos actores, privados principalmente, ¿no? Y no solamente ilegales, sino legales, que tendrían que explorarse al analizar las lógicas de la violencia en nuestro país. Entonces, esta categoría, la trayectoria política de la violencia urbana, por lo tanto, considera la violencia del crimen organizado como parte de un continuo sociopolítico, ¿no? Un continuo, un resultado de la actividad social y política en entornos urbanos, y no solo debido a la actividad criminal como tal de los grupos delictivos. Y para ello, obviamente, me enfoqué en un caso concreto para avanzar en esta agenda de investigación, y de ahí que parte de la tesis fundamental de este paper en particular es que los repetidos brotes de violencia homicida en la ciudad de Apatzingán han sido consecuencia de un profundo y, bueno, histórico conflicto local sobre el acceso a la tierra, ¿no? Recordemos que Apatzingán, como tal, sí es una de las principales ciudades, es el centro político y económico de Tierra Caliente, pero también no deja de ser un área sumamente cultivable, muy rica en términos de recursos naturales. Entonces, por una parte es un conflicto arraigado de acceso a la tierra, pero también hegemonía económica y dominación política, siendo, digamos, estos conflictos o estas disputas exacerbadas por lo menos 4 procesos cronológicos. En este caso fue la democratización, el proceso de democratización, lo que llamo el pluralismo criminal, después la fragmentación del submundo criminal, y más recientemente la fragmentación política. Entonces, en el paper se mencionan varios de estos testimonios en función de estas 6 entrevistas, y digamos, ¿a qué llego? ¿A qué concluyo? Para pasar después a la sesión más, como a la charla, a la discusión del paper. Quizás la principal debilidad de la explicación narcocéntrica de la violencia es asumir que los territorios en donde operan, o incluso a donde migran los grupos delictivos en México son políticamente neutros, ¿no? En donde los grupos delictivos se insertan en la vida política y social a base de Kalashnikovs y de plata o plomo, ¿no? Que sí lo hacen, pero al final es necesario matizar esta idea del crimen organizado omnipotente, que muy reflejado, por cierto, en plataformas y series en Netflix y otro tipo de medios. Pero, en cambio, la fragmentación del submundo criminal, estos cambios cualitativos que mencioné al principio, y los altos niveles de violencia homicida han hecho más evidente la necesidad de poner atención en las complicadas relaciones de poder que se dan entre actores privados legales
a nivel local, por ejemplo, empresarios locales, pero también multinacionales, ganaderos, partidos políticos, liderazgos políticos de partidos políticos a nivel local, sindicatos, etcétera. Entonces, todo eso hace un cóctel perfecto para que se desarrollen entornos complejos en donde de alguna forma se utiliza a la violencia homicida o a la violencia por parte de los grupos delictivos para buscar, mantener y reforzar el poder político o económico, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la la esencia del artículo, pero también, digamos, hacia dónde va la investigación en curso. Muy bien, muchas gracias, Fausto, por la exposición de tu artículo. Particularmente se me hizo muy interesante porque conozco a Apatzingán y he trabajado el tema y he hecho también trabajo de campo ahí. Y bueno, tengo muchas preguntas también que hacerte, me resultó sumamente interesante. Y bueno, antes también quisiera preguntar aquí a mis colegas si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta sobre el trabajo de Fausto. A ver, yo voy a empezar entonces, mientras se animan. Bueno, primero, me parece interesante y me parece importante que nos pudieses profundizar un poco más. Vamos a empezar por la cuestión metodológica sobre estas entrevistas, ¿no? Y cómo fue el proceso de trabajo de campo, porque bueno, como tú bien sabes que has estado ahí, no es tan sencillo, ¿no? Puede ser complejo, pero más allá de tu incursión en campo, también cuál ha sido, me dices que bueno, todavía habría que hacer un trabajo más fino de análisis de la información, pero más allá de eso, digamos en términos de la ética de la investigación, los dilemas que te enfrentaste, los riesgos también, ¿cómo fuiste sorteando? ¿Qué nos podrías más complementar sobre esto? Sí, bueno, creo que es uno de los principales retos al hacer investigación de campo, Edgar, el tema de las cuestiones éticas, por ejemplo, el tema de la seguridad, no solamente para uno, obviamente es importante, pero también para la gente que decide participar en este tipo de investigación. Entonces, mira, afortunadamente yo no soy de Apatzingán, soy de la Ciudad de México, pero he tenido mucha comunicación con gente de Apatzingán y de alguna forma ellos me dieron entrada eh, a Apatzingán como tal, primero físicamente, y también pues, a personas que puedan de alguna forma tener algún rol de liderazgo en Apatzingán, ¿no? Pero también que tuvieran muchas, digamos, que provenieran de diversos espectros político e ideológico, que tuvieran un contexto económico particular, ¿no? Es decir, empresarios, pero también eh, políticos locales, liderazgos sindicales, alguna cabeza de alguna multinacional con presencia en Apatzingán. Entonces, obviamente, ellos me eh, permitieron introducir a estas personas y de alguna forma estas personas ya se abrieron pues, bastante bien para poder yo proceder a realizar estas entrevistas semiestructuradas. Ahora, ¿cuáles, digamos, fueron los puntos específicos a considerar en estos cuestionarios o en estas entrevistas? Me centré particularmente en dinámicas y ciclos de violencia, ¿no? Que ha atravesado a Apatzingán por muchos años,
y particularmente, más recientemente, la violencia urbana. Esto supone, y creo que aquellas personas que han realizado algún tipo de trabajo de campo, supone muchos sesgos potenciales o muchos riesgos epistemológicos. Y para eso, de alguna forma, pues, se tienen que tener ciertos contrapesos para prevenir riesgos potenciales de validación de la información, ¿no? O problemas de confiabilidad. Entonces, también por eso fue importante, digamos, contrapesar esta fase de investigación de campo con la búsqueda y el procesamiento de información de fuentes abiertas, ¿no? Y otros medios, tanto locales como nacionales, escritos, pero también electrónicos. Y, por supuesto, literatura sobre violencia criminal orientado particularmente a Patzingán, ¿no? Entonces, digamos que esas fueron las cuestiones en cuanto a el acceso la- a los participantes. Ahora, entre otros elementos, por ejemplo, el cuestionario que se les hizo, o la entrevista que se les hizo a los participantes, versó desde el rol o su visión, su opinión, su experiencia sobre el rol de los gobiernos federales, estatales o municipales, ¿no? Qué tanto esta narrativa o esta llamada guerra contra las drogas ha impactado en Apatzingán. También, por ejemplo, el nexo entre crimen y gobierno, cuál es su percepción en torno a esto. Obviamente esto incluyó también a políticos y, bueno, también el proceso de democratización en Apatzingán, el proceso de urbanización y la desigualdad que existe en Apatzingán, la disputa por recursos naturales, el rol que tienen las élites políticas y económicas, en fin. Se trataron de aun cuando la violencia urbana digamos, fue el tema central, se tuvo que abordar con otros tópicos al respecto. Entonces, lo que te puedo decir es que cuestiones éticas, por ejemplo, y particularmente la seguridad para ellos y ellas, se garantizó en todo momento y afortunadamente, pues sí, fue algo profesional y académico que no tuvo ninguna ramificación negativa. Gracias, Fausto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Jonas. Em, muchas gracias por la presentación, antes que nada. Y a mí me parece muy importante e interesante, ¿no? La propuesta y la conclusión que haces, ¿no? Que de eso que como de tomar esas explicaciones que llamas narcocéntricas, ¿no? Y ver y poner bajo la lupa las otras dinámicas que están también presentes. Yo tenía la pregunta porque estaba revisando y volví al título de la presentación. Ahí habla de la violencia urbana en México. Entonces, quería preguntar, ¿qué tanto es un caso idiosincrático que tiene, ¿no? Que mencionaste muchos dinámicas quizás locales, o qué tanto podemos generalizar del Claro. caso de Asesina a lo que está a las dinámicas en México más general? No, gracias, Jonas, por la pregunta. Creo que es muy pertinente. Sin duda, una de las conclusiones o de los comentarios que se señalan en la conclusión es precisamente que sería un error pretender asumir que esta investigación, incluso en su estado más sofisticado, ¿no? Que esto es una agenda de investigación en proceso, pero cuando acabe,
aun cuando se acabe esta investigación, de ninguna manera se sugiere que esto es representativo de otros estados en México, teniendo en cuenta pues, la diversidad y la multiplicidad de dinámicas de violencias y contraviolencias en nuestro país. Ahora, habiendo dicho eso, al final, ¿para qué nos sirven los estudios de caso? ¿No? Nos sirven para, de alguna forma, tratar de escoger, bueno, primero escoger una muestra y de ahí extraer ciertos rasgos que pueden convertirse o no, pero que es una posibilidad, en patrones de comportamiento o algunas características específicas que puedan aportar ciertas claves para otros casos, ¿no? Para un universo de casos. Entonces, y ahí viene un trabajo adicional de análisis comparativo en donde que sí y que no se podría extraer de Patzingan, que explica, por ejemplo, la violencia o que explicaba la violencia en La Laguna, ¿no? Hace unos años, ahora ya no. Pero qué mecanismos detonan la violencia que se pueden explicar también en lo mismo en Apatzingán que ahorita recientemente en Chiapas o en algunas regiones de Chiapas, ¿no? Entonces, pero sin duda hay que tener, digamos, muy claro que esto es una investigación exploratoria en donde se basa fundamentalmente en un estudio de caso y que de ninguna manera aspira a digamos, teorizar sobre la violencia criminal en México como un ente monolítico. Gracias, Fausto. Sí, me gusta mucho la manera en que haces el enfoque y enfatizas justamente pues, los límites de este trabajo. Mira, está con nosotros el profesor Daniel Sizumbo, no te había presentado. Él es también profesor integrante del programa de política de drogas. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenos días. Bueno, yo quisiera preguntarte un poco, yo creo que una de las mayores riquezas, ¿no? De lo que estás haciendo es, digamos, poder mirar un caso a profundidad y quizás, vaya, mi pregunta iría en torno a cómo crees tú que tu investigación o tus resultados retan a las teorías que existen sobre la violencia en México. Si hay algo, entiendo, como tú bien lo dices, ¿no? Es difícil establecer una correlación, mucho menos una relación causal entre las variables que estás haciendo, y mucho menos generalizarlas, ¿no? Pero quizás sí te puede dar luz. ¿Lograste ver en tus entrevistas algo que quizás nos pueda inspirar a pensar que las teorías de la violencia no son de todo atinadas o hay algo que les está faltando considerar? Entonces, no sé si podrías extender, sobre todo a mí me interesa como la parte política, ¿no? Al respecto. No sé qué tengas que decir. Y muchas gracias. Así tengo. Sí, gracias, Daniel, por la pregunta. Pues mira, por una parte, digamos que contribuye a desmontar estas narrativas sobre cárteles, ¿no? Que ya lo han trabajado muchos colegas anteriores y bastante bien, pero de alguna forma contribuye a eso. Pareciera que todavía aún permea esta noción del crimen organizado omnipotente, sumamente estructurado, ¿no? Y por lo tanto que contribuye a sistemas de gobernanza extralegal en muchas regiones del país. De alguna forma, esta investigación abona a desmontar eso. Sobre todo teniendo en cuenta que
el crimen organizado de hoy no es como hace 10 o 12 años, en donde, bueno, al final se ha fragmentado a una escala sin precedente y de alguna manera eh, pues se ha visto mermado en sus capacidades, no solamente logísticas, sino también de, digamos, capacidad de coerción o de movilización social o de infiltración económica. Entonces, de ahí que esta investigación y particularmente este paper se enfoque mucho a la necesidad de analizar cómo se están desarrollando esta serie de interacciones entre los grupos delictivos, cada vez con una dimensión crecientemente local, con otros actores legales que también están, que forman parte de estos procesos de violencia urbana, ¿no? Ya sea, y me refiero a actores económicos, actores económicos como una multinacional minera, por ejemplo, actores políticos, ¿no? Ya sean nacionales o locales, que en muchas ocasiones pareciera que un partido incluso es inherentemente jerárquico a nivel nacional y el nivel municipal responde a nivel, al nivel federal. Y en muchas ocasiones no es así. Entonces también tienen intereses, también tienen agencia y por lo tanto también tienen ciertas tensiones incluso dentro de un mismo partido. Ahora, ¿cómo entra ahí el crimen organizado en general, o sea, como un ente, ¿no? O los grupos delictivos? Si bien son actores políticos, porque, bueno, están interesados en conseguir, y atendiendo a tu pregunta específica sobre desde el punto de vista político, si bien son actores políticos y están interesados en buscar ejercer y concentrar poder, de alguna forma, también es necesario señalar que ellos también juegan un rol político en tanto ayudan a otros grupos delictivos, ¿no? Y me quiero enfocar específicamente a los legales, a buscar, concentrar y ejercer poder en una comunidad. Aunque pudiera parecer sutil este giro, permítanme la expresión, este giro epistemológico desmitifica la subordinación de todos los actores en una comunidad a los grupos delictivos. Ahora, no se le pretende reducir menor importancia al rol que tienen los grupos delictivos, pero es porque en realidad es un reto mayor, ¿no? Es un reto mayor que requiere digamos, un diagnóstico específico, porque la violencia letal tiende a perpetuarse en la medida que se privatiza esta violencia por parte de ciertos actores económicos o políticos para alcanzar objetivos particulares, sí, ya sean desde económicos, políticos o medioambientales, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, generalmente se mata, se asesina a un activista medioambiental, ¿no? Y lo primero que se tiende a pensar es que algo debía con el crimen organizado, se metió en malos pasos, estaba vinculado, ¿no? Pero digamos que esa es la explicación más fácil, más simplista. No nos ponemos a pensar que de alguna manera, efectivamente, digamos que el ejecutor pudo haber sido el crimen organizado, pero en un contexto en el que el crimen organizado o grupos del crimen organizado tuvieron que hacer alianzas con entes privados, en este caso económicos, y que forma parte de esta interacción, de cómo se desarrolla una relación entre un actor económico y un grupo delictivo. Súper. Muchas gracias, Fausto.
Oye, digo, nada más aquí para cerrar esto, Edgar, porque digamos, a mí me hiciste pensar mucho en este argumento de Guillermo Trejo y Sandra Ley de la política de la violencia letal, ¿no? Digamos, ahí no es la primera vez que se piensa esto, ¿no? Como relacionado con la política, ¿no? Y también ha habido otra gente que lo ha correlacionado con la política. Lo que sí se me hace una contribución muy interesante de tu paper y que se hace tu agenda, y a lo mejor ahí creo que tienes un área de oportunidad para incidir, es que ellos ven la violencia letal como una consecuencia causal de la inestabilidad electoral. Entonces, hay inestabilidad electoral, eso causa mayor violencia letal, ¿no? Mediante transiciones, etcétera, etcétera. Lo que parece sugerir tu investigación, que me parece muy interesante, es que ahí está otra variable latente que está detrás, que es la inestabilidad político-social que existe en las regiones, que finalmente puede llevar tanto a la violencia como a la inestabilidad electoral, ¿no? Y si eso es real y si eso es así, entonces puede ser que ellos finalmente solamente estén capturando esta inestabilidad latente político-social que existe en las regiones, ¿no? No necesariamente, o sea, los lugares están haciendo transiciones políticas, están cambiando electoralmente, eh, pero también tampoco esos cambios electorales son, digamos, exógenos, sino que provienen de esta inestabilidad político-social que tú estás viendo y capturando, que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Y que proviene incluso de reformas estructurales que vienen de mucho más atrás, ¿no? Y que tú nos comentabas. Pues nada, eso, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por tan interesante manuscrito. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y nada más para abonar a esta discusión entre colegas. Sin duda, Guillermo Trejo y Sandra Ley han hecho una contribución increíble a estos estudios. Y sin duda, esta investigación construye sobre eso, ¿no? Entre otros autores y entre otras líneas. Pero justo lo que comentas, Daniel, quizás estamos descuidando lo que sucede antes y después de un proceso electoral y no estamos, digamos, atendiendo el proceso que se da antes de una elección y después de una elección y cómo se van conformando desde sistemas de alianzas, eh, liderazgos, ¿no? ¿Y qué rol desempeña los grupos delictivos en esta correlación de fuerzas políticas o económicas en una comunidad? En este sentido, creo que va por ahí la investigación, justo tratar de ver un poco más allá de un proceso electoral. Gracias, Fausto. Yo tenía otra pregunta en torno a la cuestión. Bueno, entiendo que muchos de los, digamos, factores que gatillan estas dinámicas de rearticulación de los grupos y de formación de hegemonías distintas en momentos distintos es pues la cuestión de acumular poder, la cuestión de económica, territorial. En tu investigación, ¿qué papel jugó la cuestión, por ejemplo, más regional en términos de identidades? Por ejemplo, los de Apatzingán contra los de Tepalquetepec, etcétera, etcétera, o incluso hacia adentro entre familias, ¿no? Sí, ¿Qué tanto peso tiene esa dimensión? mira, estoy buscando ahorita en el paper digamos, una cita de un entrevistado porque creo que refleja mucho lo que ahorita estás preguntando y que mejor que esto.
que me sorprendió sobre todo también por el tema de que refleja mucho la idiosincrasia de las personas de Apatzingán, ¿no? Que al final, como cualquier otra región de México, pues es muy vasta. México es un país muy vasto y hay distintas identidades y conciencias. Entonces, dice, por ejemplo, la crisis de seguridad, este personaje fue eh, un empresario, ¿no? Y quizás es fue una de las entrevistas más intelectualmente atractivas desde el punto de vista intelectual, porque como van a ver ahorita, cita a Gramsci, ¿no? Pero también refleja al final la población a la que me enfoque, que en este caso no dejan de ser élites políticas y económicas que de alguna forma tuvieron acceso a una educación superior, incluso en una universidad en la Ciudad de México, y que de alguna forma combina una buena educación con una cosmovisión regionalista y un componente ideológico bastante fuerte. Entonces dice, la crisis de seguridad de Apatzingán consiste en el hecho de que las viejas históricas dinámicas de la violencia no han muerto en su totalidad, mientras que las nuevas no han nacido, no terminan por nacer. Esta combinación explica, digamos, los síntomas de la violencia que actualmente vive Apatzingán. Entonces, de alguna forma también otros compañeros entrevistados mencionan, por ejemplo, aspectos como la insuficiencia de la presencia de la federación, por ejemplo, ¿no? Incluso se palpa real o subjetivo abandono por parte de autoridades federales y estatales, y también, pues sí, un regionalismo muy marcado. El hecho de ser de Apatzingán, pero incluso digamos que entre élites hay distintas percepciones, ¿no? Y vaya, esto no es no estoy descubriendo el hilo negro, porque al final, por ejemplo, también nuestro colega Edgar Guerra ha contribuido mucho a saber más sobre Apatzingán, pero las distinciones entre los rancheros y los campesinos, pero también, digamos, los recelos que hay entre rancheros y empresarios, entre políticos y empresarios, aun cuando todos forman parte de este sistema sociopolítico en Apatzingán, ¿no? Entonces, eso también nos habla de un paisaje muy fragmentado y de comunidades sorprendentemente fragmentadas. Al final, lo que han hecho estos ciclos de violencia o episodios de violencia en Apatzingán ha sido acrecentar esta fragmentación social. Gracias, Fausto. Oye, yo, si no hay otras preguntas, solamente quisiera terminar preguntando hacia dónde va tu agenda, cuál es lo que viene, lo que está en puerta en términos de investigación de campo. Bueno, digamos que el paper ya está listo y bueno, obviamente hay que seguir los tiempos del journal, pero bueno, el primer paso es publicar o el siguiente paso es publicar el paper ya con las entrevistas procesadas, con particularmente con en vivo, y
va a ser, me gustaría hacer más, todavía una mayor labor de campo en Apatzingán, porque fueron, digamos, fueron distintos momentos en los que se tomaron estas entrevistas. Entonces, ya como tal, aspirar a que sea un trabajo etnográfico, ¿no? Por otra parte, y esto va relacionado con la pregunta que hacía Jonas, me gustaría trasladar esto a otras regiones del país, de manera que se pudieran extraer ciertos patrones, si es que hay, ¿no? Y ver el comportamiento que hay en otras regiones y si es algo similar a lo que sucede en Apatzingán. Y otro tercer paso que al final, ahorita estoy recibiendo apoyo de una institución de desarrollo de cooperación internacional, va a ser justo trasladar esto en Apatzingán en algunos países de Centroamérica. Todavía no se define como tal, pero ¿qué tanto Apatzingán podría ayudar a entender ciclos de violencia urbana particularmente en El Salvador y Honduras? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fausto. Yo particularmente también coincido con profe Daniel, me pareció una investigación estupenda, tiene muchos elementos interesantes, ojalá la podamos conocer pronto y bueno, sumamente recomendable para quien nos ve aquí en las redes sociales, seguir este trabajo de la trayectoria política de la violencia urbana de Fausto Carvajal. Pues Fausto, no nos queda más que agradecerte tu participación en el seminario del programa de política de drogas. Por supuesto, tienes la puerta abierta. Ojalá en algún momento también estemos platicando aquí, conversando aquí sobre otra investigación tuya. Y por lo pronto, pues no nos queda más que agradecerte y esperar que pronto salga publicado ese artículo. Ha sido un verdadero gusto, Edgar, y muchas gracias a todos, al CIDE por hospedarme y bueno, estamos a la orden. Al contrario, gracias a mis colegas por participar, gracias Marcela por la organización y bueno, pues esperemos vernos pronto en una nueva sesión del seminario del programa de política de drogas. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, buen día. Chao.